vamos a avanzar con el proceso del tamizaje de los suelos. Vamos a determinar la granulometría. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De cada muestra de suelo la vamos a pasar por diferentes mallas que tienen diferente medida, con la finalidad de ver cuál es la granulometría, ¿no? Bien, como les comentaba, entonces vamos a hacer ahora el análisis granulométrico de cada muestra, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a valer de estos tamices. Las mallas o tamices se pueden utilizar para dividir los granos en varias fracciones de tamaño y, por lo tanto, determinar las distribuciones de tamaño de partícula. Que son normados y que tienen diferente medida, ¿no? Entonces, si la cámara, por ejemplo, puede ver, tenemos los tamices desde los más grandes, la malla la más grande, y a medida que va a ir bajando, ¿no?, las mallas se van haciendo más pequeñas, cada vez más pequeñas, y eso me va a permitir poder yo separar el suelo en sus diferentes proporciones, ¿no? Hasta el último, hasta la malla número 200, que prácticamente pues los huecos son muy pequeñitos, ¿no? Inclusive acá se ve su medio, ¿no? La malla 200 tiene 0.075 milímetros, ¿no? En cambio la de acá, en milímetros, 3 pulgadas, tiene 75 milímetros, ¿no? Entonces, cada tamiz va reduciendo su tamaño hasta llegar hasta el número 200, ¿no? Hasta acá la clasificación de los suelos se puede llegar para suelos tipo arena, tipo grava, ¿no? Suelos granulares. De aquí hacia abajo también hay otra clasificación, pero ya es una clasificación para suelos finos, que son los limos, las arcillas. Entonces esa clasificación no la vamos a hacer, es más específica para otro tipo de estudios. Vamos a llegar a la clasificación por granulometría por estos tamices. Entonces, este suelo de acá, de repente, tiene una pequeña cantidad también de arcillas, de limos. Lo que vamos a hacer es tenemos que descartar ese material. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a lavar este material para poder descartarlo, y cuando lo lavemos lo vamos a pasar justamente por este tamiz, para que todo lo que pase sea descartado y no sea parte del proceso de análisis granulométrico que vamos a seguir en esta ocasión. Entonces, acompáñame para ver cómo vamos a lavar este material. Bien, como les comentaba, entonces vamos a lavar nuestra muestra, ¿no? Ya la tenemos pesada, ya la sabemos cuánto pesa todo. Y seco, ¿no? O sea, sabemos cuánto pesa solamente el peso seco. Este de acá, nuestra muestra número 9, sabemos que pesa 933.1, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar todo el suelo que pase la malla número 200. Como el suelo de arcilla, el limo es tan pequeñito que pasa esto, se pega a los granos gruesos. Entonces lo único que lo vamos a hacer es tratar de soltarlo mediante el agua, ¿no? Entonces ponte por acá, por favor, porque veas el procedimiento. Entonces, a este peso seco lo vamos a sumergir en agua y los vamos a lavar. Con bastante cuidado vamos a soltar todas las partículas, ¿no?, sin que se pierda nada. Y esto lo vamos a pasar por la malla número 200. El agua que se va saliendo es bien turbia, ¿no? Es muy turbia. Está cargada de granos finos. De igual manera acá seguimos, ¿no? Tenemos que buscar que sea un agua ya casi transparente. ¿Por qué el agua es turbia? Porque ahí hay materia de suelo que es muy fina. Ahí están los limos, las arcillas. Y justamente lo que queremos hacer con este procedimiento es eliminar toda esa materia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lavándolo. Tenemos que lavarlo. El procedimiento no es rápido, es un procedimiento detalloso, es un procedimiento delicado. Todo lo que sale junto al agua es justamente lo que está pasando por esta malla, y esos son los limos y las arcillas, ¿no? Cosa que no queremos para este ensayo. Entonces ya se va viendo como el agua cada vez es menos turbia, ¿no? Tenemos que llegar hasta obtener un agua casi cristalina, ¿no? Entonces el agua ya está quedando casi semicristalina.
falta unos cuantos lavados más para poder cumplir con el procedimiento de haber eliminado todos los finos. Una recomendación para este procedimiento es que el lavado del suelo jamás lo hagamos sobre esta malla. Esta malla solamente es para filtrarla, pero todo lo que es el movimiento, todo generalmente tiene que ser sobre un recipiente metálico, ¿no? Porque esta malla de acá es muy delicada, es bastante delicada, no la podemos tocar demasiado, solamente es para filtrar nomás. Y mira cómo aprecias el agua, es casi cristalina, ¿no? Y eso es porque todos los finos en la parte de abajo ya no están pasando ya. Si hay uno que otro material de arena granular, ya se queda retenido en la malla y solamente pasa el agua, ¿no? Entonces ya estaríamos cumpliendo con el procedimiento. Hay que recuperar sí la arena, todo el material que está acá encima también no lo podemos perder. Todos los cuidados que hemos tenido ha sido justamente para no perder nada de este material, ¿no? Entonces tenemos que recuperarlo, tratando de que esto de acá vuelva a nuestra muestra principal sin llenarle de tanta agua. Bien, nuestra malla está limpia, nuestro material lavado está aquí, entonces mire el agua que queda superior, ya no tiene turbiedad, ¿no? Y es porque todos los materiales finos ya pasaron justamente esta malla, ¿no? Que es de 0.075 milímetros. Entonces toda partícula que ha sido menor a este tamaño ha pasado por acá y se ha ido con el agua, ¿no? Nos queda solamente luego la sección gruesa, ¿no? Entonces esto de acá vamos a hacer lo mismo con otras dos muestras de las otras dos capas y luego lo vamos a llevar al horno para que esto seque también de igual manera como empezamos, seque totalmente, y ver la cantidad de material fino que se ha perdido y proceder luego a nuestro análisis granulométrico. Bien, ya tenemos nuestras 3 muestras lavadas que han pasado por el tamiz número 200 y este es el resultado de estas 3 muestras, ¿no? El agua que está acá tenemos que eliminarla para lograr secar también el esto. Tenemos acá una pipeta con la cual nosotros vamos a extraer de manera muy cuidadosa el agua que tiene encima, ¿no? Para eso nosotros a este recipiente lo hemos dejado media hora sentarse para que solamente quede el agua. La pipeta es un instrumento volumétrico usado en los laboratorios que permite medir una parte de un líquido con mucha precisión. Esta agua lo eliminamos, ¿no? Esto lo podemos hacer también con el horno, pero nos va a demorar demasiado hasta que vaya evaporando toda esta agua, ¿no? Entonces con esto avanzamos un poco más el proceso, pero con mucho cuidado de no extraer suelo, ¿no? Solamente extraer agua, solo agua. Otra manera también de avanzar con el secado de nuestra muestra, aparte de extraer el agua con una pipeta, también es mediante una estufa o una cocina eléctrica, como en este caso, ¿no? Que hemos puesto nuestra muestra dentro de una pequeña cocina eléctrica para que el agua se vaya evaporando y de esa manera avanzar con el proceso de secado de nuestra muestra y también avanzar con el proceso del estudio de mecánica de suelos, ¿no? Esto con la finalidad de poder, de alguna manera, cuando hay bastantes muestras en un laboratorio, poder avanzar más rápido, ¿no? Porque el horno a 110 grados obviamente lo va a terminar secando, pero en un tiempo más prolongado, más lento. Entonces con esto también podemos acelerar el proceso. ¡Puta, qué rico, eh! Bien, y por último, respecto al secado, vamos a proceder a colocar nuestras 3 muestras en el horno, que ya está calentado inclusive, ¿no? Estas muestras las vamos a volver a dejar 24 horas para que también pierdan toda la humedad y mantener un material nuevamente seco. Entonces hemos empezado con un material totalmente seco y vamos a obtener también un material totalmente seco. La diferencia entre los pesos justamente va a ser la pérdida que ha habido por el material que ha pasado por esta malla, ¿no? Que no va a ser parte de este procedimiento de análisis granulométrico porque los finos que pasan esta malla tienen otro tipo de ensayo, ¿no? Otro tipo de ensayo mediante sedimentación, cosa que no corresponde para la clasificación del suelo de este tipo de acá, ¿no? Entonces vamos a esperar 24 horas para volver a sacar las muestras. Bien, ya ha pasado 24 horas de que hemos puesto nuestras muestras en el horno, entonces ya deben estar secas y vamos a proceder a sacarlas. Vamos a esperar igualmente unos 20 minutos que se enfríen para pesarlas y ver cuánto ha quedado después de hacer todo este lavado
y cuánto material se ha perdido. Bien, ya tenemos nuestros recipientes secos para poder pesarlos. Vamos a pesar para ver cuánto material ha perdido, considerando que estamos pesándolo junto con el recipiente al cual también tenemos que descontarle. Este es el recipiente 08, tiene 1127.2. 1127.2. El recipiente 9, 669.3. Por último, el recipiente DC02, 910.8. A estos pesos le vamos a descontar el peso del recipiente. Sería 1127.2 menos 149.6. 977.6. En el caso de acá, 522.5. En el último caso, 767.8. Estos serían nuestro peso del material después de haber lavado, o sea, todo lo que hemos perdido, el material fino, ¿no? Que se ha ido lavando por la malla número 200. Y este era nuestro peso seco antes. Entonces vamos a determinar cuánto material se ha perdido o cuánto material era el material fino, ¿no? 1206.9 menos 979.6, 229.3. 933.1 menos 522.5. 410.6. 36.7. Con este cuadro podemos ya ver que la muestra número 2, la segunda capa, que es la que estaba acá, la segunda capa, ¿no? Es la que contenía más cantidad de finos. Tiene una proporción bastante alta de finos. 410, 522. Entonces casi estamos en el 40% aproximadamente de material fino tenía. En cambio, mira la capa número 3, muy poco fino, ¿no? Un 2,5% contra un 40%, o en este caso más o menos un 30%. Entonces, estos suelos, ¿no? Tenían más cantidad de arcilla y de limo. En cambio el de acá no mucho, ¿no? El de acá es un suelo más arenoso, un suelo más granular. Con eso ya podemos estar viendo más unas ideas de qué tipo de suelo es. Obviamente faltan más ensayos todavía, ¿no? Entonces, como les había comentado, ahora estas tres muestras, teniendo esa cantidad de finos que ya hemos determinado que se ha perdido, vamos a hacer el ensayo de análisis granulométrico, ¿no? Que nos va a permitir justamente determinar el tipo de suelo, es lograrlo clasificar.